amigos de FreakYou, esperando estén todos muy bien. Hoy les traemos un nuevo video de noticias. Si les gusta este tipo de contenido, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita, y también compartir el contenido para que pueda llegar a más personas. Y sin nada más que agregar, ¡vamos allá! Y bueno amigos, como notarán en la portada, vamos a hacer un video un poco diferente esta semana, ahora enfocado netamente en lo que sería el control de calidad de Bandai en la línea SH Figure de Naruto Shippuden, ya que como podrán notar, el día 20 de febrero, como nosotros siempre seguimos en el canal a Isaac Wong, él subió las fotos de esta nueva SH Figure de Shikamaru Nara, que está saliendo en Japón en estos momentos y próximamente saldrá a nivel mundial. Por lo tanto, mucha gente alrededor del mundo, yo incluido obviamente, seguimos fervientemente a este coleccionista, ya que nos muestra unas fotos de muy buena calidad para ver cómo sale cada figura. Y lamentablemente la figura de Shikamaru Nara trae problemas, amigos míos. Como lo están viendo en imágenes, el control de calidad como siempre se hace presente en las figuras de Bandai, y lamentablemente tocó en esta ocasión a la línea de Naruto Shippuden, que hasta el momento iba siendo totalmente perfecta, pero esto mancha y marca un antes y un después en la línea, ya que como pueden ver, los rostros de las figuras salieron realmente horribles. Pero no es solamente un rostro que otro, quizás pueden quedar más o menos, algo opinión personal de cada uno siempre, como les digo acá en el canal. Pero concretamente este rostro que les voy a mostrar ahora está realmente fatal, amigos míos. El control de calidad de Bandai cada día más paupérrimo. Es un tremendo balde de agua fría para todos los coleccionistas que seguían esta línea de Naruto Shippuden. De hecho, hablé con bastantes personas y ya había gente que dijo: yo de aquí empiezo a vender mi colección de Naruto, no sigo más con la línea, porque Bandai realmente está cobrando mucho por las figuras y está dando un control de calidad terriblemente paupérrimo, amigos míos. Obviamente esto va a quedar a interpretación personal de cada uno. Por ejemplo, había otra persona que me decía: ya tengo todas las figuras de la línea de Naruto, la verdad, aunque venga con esa falla, sería una lástima dejarlo hasta acá porque me gusta mucho y no hay otra marca que tenga la licencia en figuras articuladas en escala 1/12 aparte de Bandai, lo cual encuentro que es un argumento totalmente válido. La verdad, hay gente que aunque tengan este tipo de fallas, tienen que comprar sí o sí la figura porque son completistas y no pueden dejar la línea tirada o les gusta mucho la serie, y es totalmente comprensible. Otra persona me decía: bueno, Bandai hace lo que quiere porque la verdad es que ellos, como tienen el monopolio, la gente lo va a comprar igual. Y claro, es verdad lo que dice aquí también uno de las personas con las que conversé, porque realmente no hay otra opción. O sea, si quieres tener figuras articuladas de Naruto, tienes que sí o sí comprarlas de Bandai, y si te gusta bien, o si no, te jodes. Por lo tanto, como pueden ver aquí, les estoy mostrando bastantes caras distintas de la moneda en esta situación. ¿Qué harían ustedes personalmente? ¿Qué van a hacer personalmente ustedes? Yo me puse a pensar y al tiro me dije: ¿cuánto vale esta figura? Últimamente, como saben, Bandai ha aumentado bastante los precios de sus últimos lanzamientos, y esta figura de Shikamaru vale casi $70 y viene de fábrica con este problema en los rostros. Y no es solamente una figura, porque empezaron a salir más figuras de youtubers y otras personas, y la falla es a nivel mundial al parecer. Por lo tanto, es realmente preocupante. Es obviamente cuestionable y obviamente respetable lo que cada uno haga con su figura. Pero bueno amigos, quiero darles mi opinión totalmente personal y sincera. Yo con esta figura lo que voy a hacer es cancelarla, porque me parece realmente una falta de respeto que la figura de fábrica, que teniendo un precio casi de $70, venga con estos problemas de calidad que realmente no tendríamos por qué estar sufriéndolo. Al final del día, si bien Bandai tiene el monopolio, está bien, pero nosotros estamos pagando un producto. Nosotros no nos regalan las figuras, las estamos pagando. Por lo tanto, me parece que lo mejor en esta situación es esperar que cancelarla y comprarla en oferta. Al menos en mi país, Chile, siempre estas figuras están en oferta. Por lo tanto, voy a esperar a eso y ahí quizás la adquiera. Voy a ver cómo viene la línea en adelante, la verdad, porque si van a venir con estos problemas de calidad, yo creo que también es una opción dropear la línea, porque como vi, había un amigo que me mostró una foto y dijo: ya, vendo toda esta colección, ya no quiero ir más con la línea Naruto, no confío más en Bandai, y es totalmente respetable y entendible. La verdad, amigos
amigos míos, es bastante difícil mantener la compostura en este tipo de casos porque no es algo que venga pasando desde ahora. Yo también colecciono Miclot y esto pasa de hace años. Muchas Miclot que vienen con problemas de control de calidad. En algunas ocasiones, como en el canon de Géminis que venía pintado OC, dieron soluciones, pero les puedo asegurar 100% que esta figura de Shikamaru no va a tener ninguna reposición de nada, amigos míos. Aunque reclamen, aunque digan lo que sea, esta figura salió mala y así lo hace Bandai. Y lamentablemente está entrando en este círculo vicioso de que después de que sacan mal la figura, como son figuras de tiraje regular, la van a volver a sacar, pero corregida, como está pasando en Dragon Ball. Lo vimos con el Trunks que venía con los pies sueltos y ahora viene con corregido y bien. El Goku que venía con el pecho más claro y ahora lo sacaron en una versión normal y una vez Selection y que viene corregido con los colores como debe ser. Realmente Bandai prácticamente es como si te estuviera robando. Realmente es consternante la situación. Están cagando la línea de Naruto, de Dragon Ball y así siguen con todas las líneas y después se ponen a sacar restock y arreglarlos. ¿Realmente creen que vale la pena confiar en una marca así? Yo personalmente creo que no. Y bueno, mucha gente me dirá, pero igual compras las líneas, aunque te reclames y todo, si la vas a comprar igual. Claro, la voy a comprar igual porque no hay otra opción y porque hay figuras que realmente me gustan, hay personajes que quiero tener en mi colección, pero lamentablemente con Bandai no se puede. O sea, uno quiere lo mejor, pero como vimos, no sé, por ejemplo la niña Kimetsu no Yaiba quedaba bastante bien, pero en algún momento sí o sí te tienen que romper la línea, tienen que hacer una figura mal o un control de calidad. No puede ser impecable como Figma, por ejemplo, que me llegó el link de Tears of the Kingdom y una figura totalmente brutal, espectacular, el acabado mate que nunca tiene Bandai. Si bien es más caro, pero ¿saben qué? Vale la pena pagar ese extra. Realmente Bandai no merece nuestro dinero y bueno, va a quedar interpretación de cada uno, pero de esta figura hago un llamado a que no la compren, amigos míos. No apoyen más a esta marca que realmente nos está robando después, porque va a sacar el restock sí o sí. Acuérdense de mí. Y bueno, amigos míos, si les gustó el video, realmente agradecería mucho el apoyo. Traté de ser lo más sincero posible durante el video, así que eso, amigos míos, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita y estén muy atentos a nuevos reviews, comparativas o noticias. Adiós.